Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por Su Mundo TV. Aquí estamos ya en el inicio de la semana laboral. Vamos a iniciar esta semana de trabajo con un interesantísimo conversatorio con una persona que no hay desperdicio en sus conversaciones, en el contenido de lo que esboza. Inocencio García, integrante de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, nos acompaña en la tarde de hoy. Inocencio, bienvenido a Conversación Franca. Bueno, muchas gracias, Ramón. Gracias por la invitación. Bueno, usted sabe que usted siempre es bienvenido y como usted genera contenido y contenido bueno. Gracias, muchas gracias. Inocencio, hoy el partido al cual tú perteneces, pues, inició, si se quiere, un método de campaña electoral diferente al que se había empleado hasta la fecha en los diferentes partidos políticos. El presidente, el candidato presidencial del partido al cual usted pertenece, el doctor Leonel Fernández, inició un diálogo directo con los medios de comunicación y a través de ellos con la población. Con los medios de comunicación servimos de intermediario Así es. entre la persona que genera noticias y el lugar por donde se difunda. Me gustaría escuchar el parecer tuyo con relación a este nuevo método que inició el presidente Fernández. Bueno, Ramón, gracias de nuevo por la invitación. Yo estuve presente en esa conversación, ¿no?, de la voz del pueblo, Así tal se llama. como se le llama a ese diálogo del líder nuestro de la Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández, con el país, ¿no?, con el pueblo dominicano. Y tiene una importancia en varias dimensiones. Una primera es, lógicamente, la comunicacional, en el sentido de que el presidente Fernández puede, inclusive, primero lo que hay que decir es que es un encuentro comunicacional con los medios de comunicación y en consecuencia con toda la sociedad dominicana, sin ningún tipo de cortapisas. Sí, es ¿no? cierto, Es es decir, cierto. ahí no hay preguntas preparadas. Pregúntame esto, pregúntame No, aquello. pregúntame lo otro, como ocurre en la denominada semanal que hace el presidente de la República, ¿no? Y eso hay que destacarlo, porque yo siempre he señalado, y lo digo permanentemente en los medios que tengo oportunidad como de venir a entrevistas, que este es el gobierno de la mentira, ¿no? Y resulta que estamos en un momento social, comunicacional delicado, donde la población lo que debe recibir son orientaciones veraces, ¿no?, de los jefes de Estado. Y resulta que eso no está ocurriendo en este momento, ¿no? Y el hecho de que el presidente Fernández, ahí tú estás presentando unos cortes de ese magnífico encuentro, ¿no?, del presidente Fernández, que va ahora, me parece que va a ser llevado el próximo domingo a Santiago, El lunes próximo, a Santiago de los Caballeros, ¿no? Bueno, pues está además, en la otra dimensión que yo veo, es que está representando lo que el presidente le llamó un medio comunicacional de legítima defensa, porque sabemos que el gobierno dominicano, de manera abusiva, con recursos del presupuesto nacional, está dedicando 9.000 millones de pesos en publicidad, inclusive despilfarrando los recursos del presupuesto nacional inclusive hasta con influencers que tienen inclusive hasta pocos seguidores, ¿no? Ya. Pero son amigos de ellos. Pero son amigos del gobierno, ¿no? Entonces estamos ante la presencia de una edición importante, de un medio de comunicación importante, repito, donde lo que se va a hablar ahí es la verdad, donde el presidente recibe eso estaba lleno de periodistas, de la cantidad de periodistas que periodistas había ahí. activos, no periodistas No, periodistas activos y de los principales medios de comunicación del país. En definitiva, el arranque, Ramón, ha sido un éxito. A mí me sorprendió la masividad de la presencia de periodistas importantes de los medios de comunicación, activos, como tú señalas,
Pero repito, lo más importante que ustedes verán es que va a haber una comparación, inclusive a partir de ahora, entre lo que hace el jefe del Estado, el presidente Luis Abinader, con esta forma de comunicación del presidente Fernández. ¿Por qué? Porque la gran diferencia, repito, es que no hay preguntas. No hay coladores. No hay coladores, son preguntas totalmente libres que hacen los especialistas, los expertos, los comunicadores que estaban ahí, y en consecuencia el pueblo dominicano en este corto tramo que queda para las elecciones del 19 de mayo se va a dar cuenta quién habla la verdad y quién habla la mentira. A propósito de eso, yo quiero compartir contigo para escuchar luego tu parecer un corte de esta entrevista, este interesantísimo encuentro, más bien, del presidente Leonel Fernández con los medios de comunicación, donde la parte inicial, pues se dio la oportunidad de que tres personas representativas de la sociedad dominicana, de los sectores menos pudientes del país, hablaran. Y tú como profesional de la sociología, profesional, estudioso de la conducta humana, pues que nos hable sobre lo que dicen estas personas. Yo quiero, señor director, que usted pues nos coloque en pantalla con audio el parecer de las personas que estuvieron ahí, las tres personas que estuvieron representando, primero las amas de casa, en segundo lugar el trabajo informal y en tercer lugar dos personas que hablaron sobre los precios de los artículos de primera necesidad. Adelante, señor director. Nos va a dar su testimonio como ama de casa que vive en Maquiteria. ¿Cómo está la palabra de este lado? Buenos días, mi nombre es Feliciana de Paz, vengo del sector de Maquiteria y soy ama de casa. Vengo a hablarle con respecto a cómo se han incrementado en los últimos tiempos el costo de la canasta familiar, muy diferente a lo de antes, pues con lo que antes se hacía un desayuno, una comida y una cena, ahora si acaso da para una sola. Y me voy más lejos, con la tarjeta Solidaridad, que ahora es Supérate. Antes yo iba al supermercado y tenía que pagar un taxi para traer la funda. Ahora no, ahora traigo una fundita en la mano. O sea que no da para nada. La luz también se ha elevado mucho, todo se ha incrementado. Entonces está bien difícil la situación. Por ejemplo, en mi casa somos una familia de 5 miembros. Solamente hay un solo sueldo y nos ha afectado mucho el costo de la vida en los últimos tiempos. Pero, como le digo, también en lo colmado, por ejemplo, los precios varían demasiado. No hay control de precio. Cada colmado vende a un precio. Uno va al colmado de la esquina, 5 pesos menos, va al otro, entonces se tiene 10 pesos de más. Entonces, se ha incrementado mucho el costo de la vida en los últimos tiempos. Gracias y feliz resto del día. Bien, ese es el testimonio, ¿verdad?, de Feliciana de Paz, una ama de casa de Maquiteria, que nos comparte exactamente cómo ella siente en el día a día el impacto del alto costo de la vida. Aquí también vamos a tener ahora a Dani Antonio Díaz. Y Dani es un barbero de los Mameyes, que también tiene algo que contarnos. Así que, por favor, hacia adelante, Dani Antonio Díaz. Buenos días, mi nombre es Dario Antonio Díaz, como dijo el doctor Leonel Fernández, y vengo a resaltar cómo nos maltrata la economía hoy en día. Yo soy peluquero y, como saben, los peluqueros vivimos del día a día, que hay que dejar un diario en casa. Soy padre de 2 hijos y, ¿qué le digo? Nos maltrata tanto que hace 3 o 4 años atrás,
el diario mío eran 200 pesos, 250 pesos. Hoy en día es un diario de 400 a 500 pesos, porque todo ha subido. En cuanto a la peluquería, ha subido tanto los productos. Un producto que costaba 100 pesos, hoy en día cuesta 3.25, el que cuesta 3.25 cuesta 6.25, o sea, todo ha subido el doble. Y resaltar que la clientela ha bajado mucho, porque, como ustedes saben, le afecta al cliente también la economía. Le afecta al cliente la economía, no encuentran trabajo, no encuentran el sustento, y mucho menos para ir a recortarse. El que se recortaba una vez al mes, va una vez en 2 meses. El que iba 15 días, va una vez al mes. O sea que no estamos trabajando, sino que estamos pasando trabajo. Y resaltar que los peluqueros estamos atrás y necesitamos volver para adelante. Gracias. Bien, gracias Dani Antonio Díaz, barbero de Los Mameyes. Y finalmente vamos a recibir a César y a Leonardo, que también están por acá, ¿no? Y quieren mostrarnos algo que ellos han exhibido por donde trabajan. Ellos, de alguna manera, quieren compartir con nosotros la forma en que ellos entienden se refleja la situación que padece el pueblo dominicano en estos momentos. ¿Cómo están ustedes? Saludos, buen día, Dios le bendiga a todos. Mi nombre es César Napoleón Torres, él es Leo Núñez, yo soy artista plástico, él es vendedor de cuadros y debido a la situación, la realidad en la que se encuentra la economía, o sea, la realidad que está viviendo la masa pobre de la República Dominicana en lo concerniente a lo financiero. Entonces nosotros decidimos, como nosotros hacemos cuadros, hacer este retrato de la verdadera cara del cambio. O sea, la realidad de cómo están las cosas, la situación en nuestro país, en la clase baja. Mire, anteriormente comprábamos un sobrecito de aceite, costaba 10 pesos, ahora cuesta 25. Un litro de leche que costaba 58 y 60 pesos, ahora cuesta 90 y 100 pesos. Una libra de arroz que costaba 20 pesos, ahora cuesta 40 y 45. Una libra de azúcar, del azúcar crema que costaba anteriormente 20 pesos, ahora cuesta 40. Una libra de azúcar blanca que anteriormente costaba 30 pesos, ahora cuesta 55 y 60 pesos. Mire, oiga lo que les voy a decir, mi gente. La harina de maíz mazorca nunca había subido en este país. Oiga, usted iba al colmado a comprar una libra de harina de maíz mazorca y usted siempre iba a encontrar el mismo precio. Ahora usted va a comprar una libra de harina de maíz mazorca, costaba 15 pesos, ahora cuesta 30 y 35 pesos. Los colmados se han vuelto un campo minado. Oiga, usted tiene que ir con mucho cuidado cuando usted vaya al colmado a comprar algo, porque usted encuentra un precio hoy, pero mañana cuando usted vaya usted va a encontrar otro precio. Y si usted le dice algo al pulpero, usted le reclama porque usted le dice, oh, pero ven, ¿acaso costaba? Él le dice, no, pero si tú lo compras si tú quieres. Porque cuando nosotros tenemos que ir al supermercado, cuando nosotros tenemos que ir al almacén, los pulperos, a comprar, entonces ellos también tienen que enfrentar la situación de la caretía de los precios. Si el cambio sigue, la macamos. Ya lo saben. Bueno, ahí estuvo Inocencio. Con eso inició ese diálogo del expresidente de la República y candidato presidencial Leonel Fernández con los medios de comunicación. Entonces, me gustaría escuchar de ti, como sociólogo que eres, el parecer al respecto. Bueno, Ramón, yo empezaría diciendo que esa es la voz del pueblo. Yeah. Ahí está la voz del pueblo. Me parece que ese precisamente es un tipo de comunicación al cual el gobierno a partir de este momento tendrá que enfrentarse, porque por ejemplo, ¿cómo el gobierno le pudiese responder a pesar de los 9.000 millones de pesos que está invirtiendo el gobierno en publicidad para hablar mentira al país, repito? Bueno, pues ahora va a tener que contestarle no el presidente Fernández, va a tener que precisamente contestarle
a esa señora ama de casa, para que tengamos una idea, la canasta familiar básica anda casi por los 45,000 pesos, ¿no? La canasta que debe consumir una familia de 4 o 5 miembros anda por los 44,000. Sí. Y resulta que el salario promedio, que es el antepenúltimo en América Latina, el de República Dominicana, anda por los 19,350 pesos. Lo que quiere decir que está menos de un 50% por debajo de ese salario promedio que se está ganando aquí en la República Dominicana. Entonces, eso que esos tres representantes del pueblo, repito, esa es la voz del pueblo, han expresado ahí, la señora, el joven peluquero y este artista plástico con este señor, lo que está indicando es precisamente que la familia dominicana no llega al mes. Pero no solamente eso, vámonos a otro aspecto quizás, porque estos son los denominados sectores carenciados, ¿no? Exacto, sí. Esos son los quintiles 1 y 2. Vayámonos al quintil 3, que es clase media. Sí, exacto. Bueno, pues la economista Mercedes Carrasco hace ya varios meses atrás, lo publica inclusive en X, en el antiguo Twitter, donde la clase media, Ramón, está financiando alimentos, endeudándose con las tarjetas de crédito. Pero no solamente eso, sino que un gran porcentaje de esa clase media, óiganlo bien, ya está saltándose comidas, ¿no? Entonces, cuando nosotros bajamos a los sectores más vulnerables, los más pobres, los de más carencia de nuestro país, bueno, pues yo creo que precisamente, repito lo que dije en el segmento anterior, el gobierno va a tener que confrontar no al presidente Fernández, sino a esa voz del pueblo. Ya. ¿No? Y además importante, de esa clase media que tú dices antes de la pausa comercial, decir que han tenido que cambiar muy bien los hábitos alimenticios. En vez de las 3 calientes, como se decía aquí antes, a veces son 2. Y en otros lugares, muchas familias que yo conozco del interior, una. Y como a las 5 de la tarde, para que le sirva desayuno, comida y cena. Así En mismo. el día, en la mañana, se pica alguito. Así En el mediodía es. se pica alguito. Y ya en la tarde se tiene el manjar, la comida pesada, como decimos, en la Sí. tarde, ya, Para 5 de la tarde. hasta el otro día. Para el otro día, hasta el otro día. Ahí hemos llegado también a que esa clase media que compraba un X tipo de queso, a cambiarlo No. por otra marca de menor precio, No, pero menor calidad. pero es que la canasta, Ramón, de la clase media ya ha variado Claro, completamente, porque es que si tú tienes, como dijo el presidente Fernández ahí en esa rueda de prensa, de que tenemos acumulado un 36% de inflación, una economía que solo creció un 2,4% el año pasado, lógicamente que es el reflejo de que esta economía de este gobierno es un desastre, ¿no? Y repito, es a ese pueblo que a partir de ahora en la semanal, vamos a ver si los periodistas que van a la semanal le preguntan al presidente de la República precisamente sobre estos 3 representantes del pueblo dominicano que han manifestado, y hemos visto por su forma tan natural de expresarlo, que no fueron personas que No fue fueron, montaje, no fue montaje. no fue un montaje. Así es. Esas son personas que efectivamente pertenecen a los estratos que cada uno estaba representando en una ama de casa, un peluquero y un artista plástico que está denunciando que ya él no tiene posibilidades de acceder, y describió de manera muy elocuente de qué es lo que está pasando el pueblo dominicano cuando él dijo que ya el colmado es un campo minado. Así, Que así. tiene que, para ir al colmado, no al supermercado, Sí. al colmado ya es ir a un campo minado, porque todos los productos de primera necesidad, yo no sé cómo el gobierno del presidente Luis Abinader
pretende reelegirse. Yo no lo entiendo porque no es cierto que el pueblo dominicano, Ramón, el 19 de mayo, yo siempre he dicho que para el presidente Luis Abinader reelegirse tiene que ser mediante un gran fraude. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a tratar ya otros temas de interés nacional e internacional. Regresamos en breve con más. Continuamos con este interesantísimo conversatorio con el sociólogo Inocencio García, el cual es integrante de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Entonces yo quiero hablar con él ahora para cerrar ya el capítulo que iniciamos en el segmento anterior, conectar con las políticas sociales del gobierno. ¿Cómo ve Inocencio García a partir de las informaciones que están en la página web del gobierno dominicano? Sí, así que no son es. inventos, Así no son es. inventos. El enfoque de la política social de este gobierno es correcto, sigue los pasos que desde su inicio, en el año 2004, cuando se iniciaron esas políticas sociales en las gestiones gubernamentales del presidente Fernández, se sigue al pie de la letra esos pasos. No, Ramón, lamentablemente, todos esos programas sociales se tomaron como instrumento para la reelección. Desde el primer momento. ¿Cómo Sí, serio, sí, Inocencio, verdad? sí, así mismo. No, dame luz, como dicen los muchachos, dame luz, ilústranos sobre Debes de eso. recordar, Ramón, que en el primer año de gobierno, o en el segundo año de gobierno, estamos hablando de 2021, hubo un desfalco de 300 millones en la tarjeta Supérate. Yeah. O sea, que le cambiaron el nombre de la tarjeta Solidaridad, que nunca hubo un escándalo Yeah. en el gobierno del presidente Fernández, y no hubo, Ramón, un escándalo por el hecho de que a mí me consta, porque yo estaba muy cerca como viceministro de Cooperación Internacional del Gabinete de Política Social del gobierno, dirigido por esa figura, el doctor Rafael Albuquerque, que como vicepresidente de la República, en ese momento con el doctor Leonel Fernández, bueno, pues esa tarjeta Solidaridad no se politizó. Es decir, y tengo que decir algo. En principio, con los compañeros del PLD, el gobierno empezó a tener dificultades porque los compañeros de la provincia decían, pero es que le están dando la tarjeta Solidaridad a los de la oposición. Y resulta que el presidente Fernández señaló, dice, y el mismo doctor Albuquerque, es que esa tarjeta no es para el partido, No es esa política. tarjeta es para el pueblo dominicano. Y resulta que todo lo que ha hecho este gobierno, lamentablemente, es dañar un proceso de consolidación de una política social que, tal como dijo el presidente Leonel Fernández ahora mismo en esta rueda de prensa, La Voz del Sí. Pueblo, fue reconocido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, Yeah. ¿no? Como modelo. Como modelo inclusive para la región, para América Latina. Pero había otro aspecto de que esta gente lo han dañado, este gobierno lo ha dañado, y es que como la tarjeta ya tenía una credibilidad en la población y en los dueños de colmado, bueno, pues ya los colmados en la República Dominicana entraron en lo que se conoce, Ramón, en un proceso de bancarización, porque ya tenían los colmados que tener cuentas obligatoriamente en el banco de reserva, que era donde se le depositaba el dinero, y las amas de casa solamente tenían que, como si estuvieran comprando en un supermercado o sacando de un cajero automático, iban al colmado y pasaban su tarjeta por un lector que tenían precisamente todos los colmados a nivel nacional. Todo eso se dañó. Y para que veamos que no estamos hablando por hacer simple y llanamente oposición al gobierno, mira, ahí hay una imagen Sí. de esa tarjeta Solidaridad. Bueno, ¿qué hizo el gobierno? En vez de distribuir un mayor porcentaje para la región sur en materia de la tarjeta que ellos ahora le llamaron Supérate,
lo que hizo el gobierno fue distribuir solo un 18%. ¿Cómo? O sea, a la región más A pobre. la región más pobre, la más carenciada, solo un 18%. Y sin embargo, para Santiago, que no tiene los niveles de pobreza. Eres el pueblo de la vice. Claro, bueno, pero como Santiago, que no tiene, Ramón, los niveles de pobreza, un 23%. Y lo mismo para el Gran Santo Domingo. Es decir, que todo el enfoque de la política social del gobierno de este gobierno fue dirigido precisamente a lo que estamos viviendo en el día de hoy, que se veía desde el principio. ¿Cuál es ese enfoque? Bueno, la reelección del presidente Luis Abinader, que lamentablemente todo ese proceso de consolidación de la política social en los gobiernos del presidente Leonel Fernández y que lo continuó el presidente Danilo Medina, bueno, pues todo eso ha sido dañado, ha sido canibalizado, pero hay otra cosa, Ramón, que es el verdadero cambio, no este, ¿no? ¿Cuál es el verdadero cambio? En cuanto a mujeres que para recibir el subsidio, ¿no? Tenían dos cosas. Primero, que llevar a los hijos a la escuela, sí. ¿no? Y segundo, las embarazadas en los barrios, Capotillo, Simón Bolívar, se formaba un comité de 40 mujeres de familia y de esas 40 se sacaban más o menos 5 de las más madres experimentadas del barrio y esas 5 le daban seguimiento a la mujer que estaba en gestación, que estaba embarazada, y le decían cuándo tenía que ir a su inspección prenatal, su a su chequeo médico prenatal. Okay. Entonces, a eso es lo que en el lenguaje técnico internacional se le llama verdaderamente un cambio cultural, porque ya ese cambio cultural estaba de manera horizontal atravesando a los sectores sociales más carenciados y todo ese proceso que ya era un proceso que se estaba consolidando, bueno, pues con este gobierno todo ese proceso se echó hacia abajo. ¿Cómo va a ser? Lamentablemente. Entonces ha habido un cambio. Pero hacia atrás. Como dice Juan Luis Guerra, de reversa. Lamentablemente, y no lo estamos diciendo porque seamos miembros de un partido de oposición. No, tú estás hablando con propiedad. Es que yo estoy hablando porque conocí ese proceso, lo estudié, estaba en contacto, pero además otra cosa, algo que acaba de decir el presidente Fernández, si tú incrementas la tarjeta Solidaridad, pero a la vez está diciendo que la pobreza ha disminuido, o una de dos, o la pobreza no ha disminuido, ¿no? Porque precisamente tú estás incrementando la asistencia. Se supone, a sectores que eran clase media, vulnerables, y durante este gobierno han bajado a los sectores más pobres de la estructura social. Entonces estamos hablando de que aquí tenemos, sin hacer mucho aspaviento opositor, el pueblo dominicano, pero fundamentalmente los sectores más necesitados del país, están pasando las de Caín en las necesidades más básicas del ser humano, que es la alimentación. Pero yo te voy a dar un dato. Con esa tarjeta Supérate, que sepultó a Solidaridad para crear una marca, porque lo que se quiere crear es una marca. Había una marca, Solidaridad era una marca, como tú bien lo explicaste. Bueno, y una marca latinoamericana. Exacto. Ya, Entonces se sepulta esa, o se deja cesante, y se pretende crear una marca nueva que Supérate. Entonces, con esa marca, el presidente Abinader ha dicho de manera confusa que está cumpliendo con su promesa de campaña de aumentar la cobertura de esa tarjeta. Pero ¿qué sucede? Me han dicho personas, y tú lo has escuchado, de carne y hueso, que muy bien, se llevó creo que a 1.500 pesos. Pero ¿qué sucede? Te pasan 2 y 3 meses sin depositar. Y no hay fondo. No hay fondo, entonces... No hay fondo. Entonces el doble ha sido un engaño. No hay fondo, pero además hay otra cosa.
¿a quién, cuál era la fuente para la selección de los hogares pobres en la República Dominicana? Bueno, un instrumento que se creó durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, a la cabeza del gabinete social, el ex vicepresidente Rafael Alburquerque, y fue el Sistema Único de Beneficiarios, el SUBEN. ¿Cuál es y debe ser el rol del SUBEN? También un modelo latinoamericano, porque ya... Que permíteme hacer una observacióncita, que trabajaba de común acuerdo con las iglesias. Claro, claro. Es decir, la tarjeta de solidaridad se daba no a cualquiera que viniera. Y tampoco se daban, no te daban 300 tarjetas y tú te las metías en los bolsillos como ha hecho este gobierno, ¿no? Cheque al portador. Exactamente. Sino que en función de la identificación de los hogares pobres que hizo el Sistema Único de Beneficiarios, entonces ya se tenían a nivel nacional y en cada una de las provincias del país se sabía qué cantidad de hogares pobres había en la República Dominicana y particularmente en cada una de las provincias, y entonces esa tarjeta tenía el nombre de la cabeza de familia, ya sea una mujer jefa de hogar o una familia, ¿no? Nuclear con padres, madres e hijos, y esa tarjeta ya tenía el nombre de los beneficiarios. ¿Pero por qué? Porque previamente se había identificado a través del SUBEN, del Sistema Único de Beneficiarios, que, repito, fue creado en el gobierno del presidente Leonel Fernández y se convirtió en un paradigma, en un modelo de asistencia social focalizada para toda la región. Ya, muy bien, muy bien. José, se permite una nueva pausa comercial para cuando regresemos ya hablar más a fondo de lo que está haciendo la Fuerza del Pueblo para tener un desempeño electoral diferente al de febrero 18. Claro. Regresamos en breve con más de Conversación Franca. Continuamos con más de Conversación Franca, con este conversatorio franco y sincero con Inocencio García. Inocencio, ya en tu calidad no de profesional de la sociología, sino ahora nos vamos al activista político, al integrante de la dirección central de la Fuerza del Pueblo, que tiene responsabilidades en esta entidad política. Claro. Entonces, ¿qué está haciendo la entidad política a la cual tú perteneces para impedir que suceda lo de febrero? Que el gobierno actual, el partido gobernante, pues, ganó las elecciones, aunque con una abstención bastante alta. Y usted, sin embargo, presentaron un padrón de inscritos ante el país que superó los 2 millones de inscritos. Pero sin embargo, no se vieron esos votos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hacen ustedes para hacer que esos votos aparezcan en las urnas? Sí, bueno, quizás, Ramón, empezar por decir de la diferencia, sin justificar el hecho de que tenemos que admitir que de una u otra manera la oposición no cumplió de manera cabal sus roles, ¿no? Yeah, okay. En las municipales del 18 de febrero pasado. Eso está ahí. Pero hay que decir que las elecciones municipales no son las mismas que las presidenciales. Okay. Las municipales, históricamente, todos sabemos que siempre ha habido una baja votación. Desde que se instauró en el 98. Exactamente. Eso no quiere decir, lógicamente, que el desempeño nuestro fue el mejor, pero hay que decir lo siguiente. El único partido que creció fue la Fuerza del Pueblo. Okay. 330.3% de crecimiento de 122.000 votos que sacó en el 20. Hay que recordar que la Junta Central Electoral nos reconoció fue en enero y las elecciones eran en febrero. En febrero, ahí mismo. ¿No? Ahí mismo. Y crecimos de 122.000 votos a más de 526.000. Crecimos un 330.3%. El PRM, partido de gobierno, con todos los recursos de ley, con todo el abuso que cometió,
con una cierta connivencia de las autoridades electorales, hay que decirlo de manera responsable, porque resulta que al centro de votación, al colegio electoral donde yo ejercí el voto, bueno, pues se tenían una carpa. Bueno, esas carpas ya la Fuerza del Pueblo ha dicho, y el mismo PLD y el PRD, que no van a aceptar una carpa. Bueno, y la Junta dijo que no van las carpas. Bueno, pero hay una denuncia que yo he escuchado de una persona que señala que van a sustituir las carpas por casas que están alquilando cerca de los colegios electorales. Lo digo por acá para que se tome en cuenta esta denuncia que leí en estos días, ¿no? Con mucho detalle de una persona que estaba diciendo que van a sustituir las carpas por casas, están alquilando casas cercanas a los colegios electorales precisamente para la compra de cédulas. Y yo escuché, y hasta colmado. Y hasta colmado cerca. Sí. Colmados cercanos, Sí, ¿no? sí. Entonces, por eso digo que este gobierno solo gana con fraude, pero le va a ser ahora difícil hacer lo que hicieron en febrero, porque resulta que ahora vamos a los colegios electorales los militantes que tenemos experiencia precisamente en luchas electorales, no solamente en caravanas, sino también en el manejo de los colegios electorales. ¿Van a recomponer ustedes los representantes de los colegios electorales? Claro. Okay. Ya toda la dirección central de la Fuerza del Pueblo va a los colegios electorales. E inclusive ya hay una distribución de esas responsabilidades en cada uno de los recintos electorales, ¿no? Que contienen una determinada cantidad de colegios electorales. Es decir, que el gobierno que se prepare, que no es cierto que va a hacer lo mismo que hizo en las elecciones de febrero, las municipales, ¿no? Y hay que decir, por eso el gobierno está tirando estas encuestas de escritorios, ¿no? ¿Por qué está publicando desde hace tiempo estas encuestas de escritorio? Precisamente porque los números no le dan. No desde ahora, los números no le dan desde 2021, 2022, 2023, que se han venido realizando encuestas, ¿no? No le dan los números. Y siempre ha habido, de una u otra manera, empate técnico, ¿no? En periodos determinados, de determinadas encuestas, tú eres testigo, sí, ha habido empate técnico. Pero además, hay que decir que en las elecciones municipales, ¿cuánto fue la participación del electorado nacional? O sea, ¿cuánto sacó es decir, el gobierno dominicano? El partido gobernante. El partido gobernante. Del universo de 8.5 millones que está en el padrón inscritos, sacó el 21.5. Casi el 22. Casi por 21.5, sí, está calculado. Sí. Y lo que significa que 78.5% de ese padrón de 8.5 millones votó en contra o se abstuvo. O el gobierno indujo a que no votara, cosa que no va a ocurrir ahora. Pero además... dice un amigo mío, o lo abstuvieron. No se abstuvo, sino lo abstuvieron. Lo abstuvieron precisamente por el tema de la compra de la cédula, la cantidad. Entonces yo siempre me pregunto, ¿cuánto le habrá costado por unidad de voto al gobierno? ¿Cuánto le habrá costado cada voto al gobierno con la cantidad de cédulas, con los 9.000 millones en publicidad que el gobierno destina en publicidad, con la compra de delegados, con la compra de alcaldes de los otros partidos, con la compra de directores, que entre alcaldes y directores municipales son, Ramón, 75. O sea, el gobierno se ha ido, visto esto por primera vez, esto no había ocurrido, se ha llevado de partidos de oposición
35 alcaldes y alrededor de 35 alcaldes y 40 directores de distritos municipales. Sin contar los regidores. Sin contar los regidores, ¿no? Y algunos que otros diputados. Y entonces, y uno que otro diputado. Entonces, lo que hay que decirle al pueblo dominicano es que si no queremos precisamente, si queremos una voz distinta de la voz del pueblo, que fue presentada precisamente en esa rueda de prensa con esos 3 representantes del pueblo dominicano que acompañaron al presidente Fernández dando su testimonio, y que repito, que no es al presidente Fernández que tendrá que contestarle al presidente Abinader en la que le llaman la semanal, es a ese pueblo que el presidente Luis Abinader tendrá que responderle precisamente. Y si el pueblo dominicano quiere una voz distinta en el gobierno y el mismo pueblo tener una voz distinta, tendrá que levantarse temprano para ir a votar, ¿no?, en las primeras horas de la mañana, precisamente primero, para que no hagan fraude y para que haya menos posibilidad de que el gobierno empiece a comprar cédulas, que no se quede nadie para votar para después del mediodía, sino que lo haga temprano en la mañana. Y asegurarles a todo el pueblo dominicano que la oposición Rescate RD va a estar, la Alianza Rescate RD va a estar, cada uno, Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, PRD, PQDC, BIS, vamos, y PDI también. Y PDI, exactamente, sí. Vamos todos pero además también el movimiento Rebelde de San Cristóbal, de Antonio, del señor, del senador Aníbal García Duvergé. Sí. Vamos todos a estar precisamente en los colegios electorales defendiendo el voto para que no haya ningún engaño, ni que tampoco haya ningún abuso del gobierno valiéndose de connivencias, de contubernios, como se produjo precisamente en las elecciones del 18 de febrero. Ya hicieron una recomposición, Inocencio, de todos los delegados y suplentes delegados en los centros de votaciones o colegios electorales. Sí, ya, todo ese y hay nuevos. Es que vamos, toda la dirección central, toda la dirección política de la Fuerza del Pueblo, lo mismo ocurrirá. Y direcciones medias. En direcciones medias, vamos a los colegios electorales y vamos a la supervisión de los recintos y los colegios electorales. El gobierno que se prepare, que si quiere realizar una acción contraria a la ley electoral, bueno, pues nos tendrá de frente a todos los militantes de la oposición, porque en este país, Ramón, no puede perecer el sistema democrático ni el Estado de Derecho. Importante decir, Inocencio, te iba a decir Antonio Inocencio, que ya hoy lunes, pues la Junta Central Electoral entregó, supuestamente ya se autorizó las transferencias hacia los partidos políticos de los recursos económicos que le corresponden por ley, que ese elemento también se debe sumar aparte de los aprestos para las elecciones del 19 de mayo. ¿Por qué digo esto? Porque en el proceso de febrero, recuerda que se entregó apenas 3 días antes de las elecciones. No, Ramón, 2 días antes. O 2 días antes, realmente. Sí, y ya no había, como dicen, papeleta a menudo. No habían billetes de a 100, de 500, ni de a 1000. Ya el partido gobernante lo había absorbido todos. Por ejemplo, por lo menos a la principal entidad bancaria del país, que es el Reserva. Así es, ¿no? Y el fraude, yo repito que es sorprendente el grado de deterioro del sistema democrático de este gobierno, porque se señaló que áreas, estafetas del Banco de Reservas estaban abiertas precisamente para entregar dinero el mismo día del proceso electoral. Wow. Finalmente, Inocencio, esto fue el resultado de los recursos entregados de la misión que ustedes crearon de manera conjunta, Alianza Rescate RD, que acudió a la OEA, la Organización de Estados Americanos. Claro, claro, sí. Bueno, el gobierno, 30 segundos. El gobierno
esa decisión fue muy importante porque lógicamente el gobierno no le convenía que, aparte de todos los desmanes que está cometiendo en materia del uso de los recursos del presupuesto nacional, no le convenía una denuncia internacional y por eso se vieron forzados a no acometer la tropelía que cometieron violando la ley electoral de no entregar los recursos a tiempo que le corresponden a los partidos políticos, que no es el 0.25 también. y que no es el 0.25 sino el 0.5 que precisamente ellos retuvieron un 0.25 y no solamente eso, retener el 50% de ese total que le correspondían a los partidos de oposición, sino que también lo entregaron 2 días antes. Así mismo. Bueno, pues gracias Inocencio, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Espero que antes del próximo 19 de mayo vuelva de nuevo a Conversación Franca. Cómo no, muchas gracias. A ustedes les espero mañana en otra entrega de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV.